Está con nosotros y lo presentamos, ya está en pantalla, el señor Andrés Borrello. Claro que sí, aplauso para usted, señor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme y a la producción, por supuesto, y a la audiencia. Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Se dice audiencia o cómo se dice? Es una buena pregunta. Yo creo que se dice... No me la contestes ahora. Claro, gracias. Porque iba a salir por un montón de lugares. Pero vos ya estás medio acostumbrado a hacer esto de las nuevas tecnologías. ¿Digo mal? No. Sí, no sé por ahí a qué apuntás, pero bueno, no soy un nativo tecnológico, no nací en esto. Ya me gusta pasé la palabra los 30, nativo. Claro, ya pasé los 30, pero me gusta incursionar un poquito. Bueno, yo tengo necesario. 34, así que tampoco es que estamos muy lejos. Estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, y trajiste acá algo que creo que todavía no salió a la calle. Anda, ya está circulando. La segunda edición. La segunda edición de... La volvería a matar. El libro La volvería a matar, sí. Ya edición 2021. Qué bueno. Y nada, presentándolo un poco y dándole un poco de difusión, un poco de rosca. La verdad que ya estábamos contentos con la producción del primer libro y la recepción, que fue por allá por 2019, fines de 2019. Por suerte se agotó rapidísimo. Qué importante. Lo cual quiere decir que hay como una demanda de parte de la sociedad de empezar a indagar en torno a respuestas por los femicidios. Y nada, empezamos a hablar, la pandemia por ahí retrasó un poco los tiempos, pero pensamos una segunda edición y acá está, y estamos empezando a darle un poco de rosca cuando la pandemia y el distanciamiento social no lo permita. Escúchame, volvemos un poquito para atrás. Vos sos historiador. Sí. ¿Te dedicaste a estudiar historiador? Sí. Que, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Ahí está. Como para que la gente también te conozca un poquito, ¿viste eso? Hay que contar ese detalle previo, sí, porque si no dice, ves el libro, busca, Google y ya está. Estudiaste historiador y ¿cómo conectás esto a esto? Porque me da la sensación de que tienen algunas similitudes, pero son cosas distintas. Sí, por supuesto. A mí desde muy chico siempre me gustó escribir. Bien. Sí, siempre tuve esa necesidad de expresar un poco lo que sentía y demás en palabras. Ahí va. Por ahí la ficción se me hacía un poco la enemiga, no podía encontrar en la ficción. No era natural. No podía encontrarme. De a poco estoy como empezando a buscarle la vuelta con algunos cuentos y eso, que veremos qué pasará. Bien. Pero por lo pronto, nada, no había caso con la ficción. Pero siempre me gustó escribir y encontré también en la disciplina, la historia, además de la enseñanza y la docencia en sí, que es mi gran pasión y es lo que a mí me da de comer y también me llena el corazón, también había ahí que un espacio que la escritura podía ocupar. Bien. Pero tampoco me encontraba en historia con algo sobre lo que escribir. Tengo algunas cositas escritas sobre historia, pero no encontraba mucho. ¿Cuándo empezaste a escribir este libro? Este libro empezamos en agosto de 2018 y para julio de 2019 estaba terminado. O sea que ya venías de antes con la cabeza en la manija ahí de decir cómo hago para conectarme con, con todo esto. El caso de Carla Figueroa y su asesino, el femicida Marcelo Tomaselli, a mí me impactó mucho y siempre digo, soy un loro porque lo repito, pero es necesario a veces hacerse eco de ese pasado. Bien. A mí me impactó mucho por la nota que le hicieron a Carla en su momento, en ese medio de televisión local, creo que era en boca de todos, cuando ella sale a pedir auxilio porque su expareja la había amenazado con un arma blanca, la había violado y al poco tiempo iba a salir libre, ¿sí? Tenía miedo porque la prisión preventiva se iba a extinguir, iba a salir libre y ya salía, era una mujer, una niña de 17 años, tremendo. En la televisión pública local pidiendo auxilio. Eso a mí me impactó, yo tenía 20 años, Carla era etariamente, en cuanto a edades, era muy próxima a mí. ¿Sí? Si bien no nos conocíamos, era muy próxima a mí. Y eso me interpeló muchísimo y era como una idea que constantemente estaba dando vuelta en mí. Después, obviamente, el movimiento de mujeres en América Latina y en Argentina, la fuerza que cobró, a mí por lo menos, y creo que a muchos hombres también, nos interpeló sobre, ¿qué rol jugamos en todo este proceso? Qué difícil, por Dios. ¿Qué rol tenemos que jugar? Y ahí donde empecé a confluir mi rol de historiador, de mirar el pasado y estos temas que en mí siempre habían generado algún tipo de curiosidad. Y lo que empezó como un pequeño posteo de Facebook, siempre digo eso, empezó como una pequeña escritura en Facebook. Una publicación. Me quedó cortito, me faltaba espacio, empecé a juntar algunas notas, me di cuenta que necesitaba entrevistar gente, me di cuenta que necesitaba ir al archivo. Cuando quise acordar tenía un bicho de 100 páginas. Arrancaste, yo me imagino, tranqui, acá escribiendo, voy a poner esto, y de golpe te diste cuenta que era mucho más grande y que tu necesidad
era mucho más grande. Sí, y que el caso meritaba tratarlo con muchísima seriedad. Me gusta o sea, que hiciste la búsqueda necesaria, porque son para todas las cosas, me imagino que no es para un libro también, esto es como para cualquier cosa que uno tiene que hacer, tiene que ponerle un proceso de búsqueda. Y de mínima investigación. Mínima, sobre todo si queremos hacer algo serio y algo responsable. Andrés, hay algo que me la flashea muchísimo, porque antes de entrevistarte hablé con gente, y hubo gente que me habló de vos, y me dijeron, si vas a leer el libro, tenés que tener mínimo las tripas más o menos sanas porque te las va a romper todas. Es difícil porque uno trata... Porque vos entrevistaste al asesino. No me animé. Bueno, no me animé, no quise, no le quería dar voz, pero ahora voy a ir a eso. Dale, por favor. Cuando tratás estos temas, porque no deja de ser un libro policial, sí, la línea entre el morbo y lo éticamente correcto es muy delgada. Nada. Muy delgada. Van juntas. Y en esa delgadez yo dije, bueno, el hecho en sí, ese hecho de diciembre de 2011, yo no quería ponerlo con mis palabras y directamente usé, por ejemplo, las palabras del médico forense, cuando a él le llega el cuerpo de Carla. Pero para mí no me interesaba hablar del momento en sí, a mí me interesaba todo el espiral de violencia que Carla sufrió durante buena parte de su vida, ¿sí? Y tratar de entender la mente de un femicida, ¿sí? Por eso yo en la foto elegimos muy bien en la primera edición y también en la segunda edición, fue un trabajo bastante colectivo, poner la foto de Tomaselli. Y aún cuando mucha gente no le gustó... ¿Esto en el juicio? Eso es en el juicio, sí. Esta foto es... perdón, la voy a mostrar bien de cerca. Esa foto es del Chile Silva, Esteban Silva. Gran fotógrafo. Mirá qué imagen esa voz y el asesino, que es de tu libro, una foto tremenda. Gran foto del Chile que la cedió para la primera edición, junto con el equipo de La Arena, que es donde él trabaja. Gran persona, además. Y gran persona el Chile, y siempre le agradezco. Bien. Entonces, era una decisión casi política que en la tapa esté él. Bien. Porque el libro, tenemos que centrar la mirada en el asesino, tenemos que dejar de mirar a las víctimas y poner la mirada donde es, que es en él. Bien. En este tipo que pasan los años, sigue estando detenido y las noticias más recientes de hace un par de años atrás es que a la actual pareja, con la que también tiene una hija, ¿sí?, también intentó amenazarla. No, es tremendo. Entonces, hay que poner el foco en él, no en Carla. Dejemos a Carla y a su familia descansar, si es que pueden en algún momento, después de semejante momento, y centremos la mirada donde tiene que estar, ¿no? Te quiero preguntar algo más personal, pero que te interpelo desde tu decisión de escribir sobre esto. ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu mirada con respecto al Estado? Y cuando digo Estado, nos movemos donde quieras, desde la local, provincial o nacional. Pero bueno, me refiero porque si tenemos que hablar del movimiento de las personas saliendo a la calle, tenemos de todo. Está saliendo genial, porque la gente está saliendo a la calle. Ahora, ¿cuál es tu mirada después de todo este trabajo que hiciste con respecto a esta pregunta? Y es, ¿se podría haber cambiado el resultado de las cuestiones, como en este caso, un femicidio? Estoy mirando números mientras me hablabas, porque sí, claro, la respuesta la tengo acá. En lo que va del año van 52 femicidios. Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021. Una locura. Es necesario que hagamos una mirada crítica al rol del Estado. Porque el Estado juega un rol fundamental. Porque los femicidas, los asesinos de mujeres, pero el femicidio es el último eslabón de una gran cadena, sí, que enerva un montón de violencias más chicas, violencias que no se ven, no se perciben y que uno como persona naturaliza. Sí. ¿Sí? Esas personas no es que vienen primero de un país extranjero. Claro. La mayoría son nativos, originarios acá, que pasaron por... Hijo de vecino, que pasaron por nuestras escuelas, que nosotros fuimos los docentes y las docentes quienes instruimos y formamos a esa persona, generalmente un varón. Amigos de esa persona también. Somos amigos, compartimos asados, es nuestro papá, es nuestra mamá. Sí. A mí me gusta jugar con esto a riesgo de que sea peligroso. Yo soy un potencial femicida, porque estamos criados en la cultura patriarcal. Totalmente. Entonces todos los hombres somos potencialmente femicidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a eliminar a todos los hombres? No. Pero sí tenemos que ocupar ese rol de decir, bueno, yo estoy educado bajo la lógica de que la mujer es mi posesión y de que yo puedo disponer de ella libremente. No, hay que discutirlo. Y como hombre primero tengo que tomar conciencia de qué rol juego en la sociedad como hombre para empezar a discutirlo. Pero ¿desde dónde crees que se viene la transformación? ¿Desde la calle? ¿Desde el Estado en conjunto? Porque hoy el movimiento femenino es el más fuerte que tenemos en la República Argentina. Te diría que ha hecho más cosas que algunos partidos, por no decir todos. Sí, el feminismo tiene un potencial transformador que es impresionante. Es épico, nunca abarca pasó. Toda la sociedad.
Y todos los partidos políticos también. Por eso, toda la sociedad que veas podés mirarla desde un matiz y un tinte feminista. ¿Sí? Desde incluso partidos de izquierda y partidos de derecha podés mirarlo todo desde la perspectiva feminista. El feminismo vino y se instaló definitivamente a cambiar el mundo. Y tenemos que aceptarlo, no queda otra. No queda otra, claro. Tenemos que informarnos en torno a qué es el feminismo como tal. Porque si no repetimos por ahí eslogan y panfletitos que no llegamos a nada. Ni hablar, sí. Primero hay que informarse, hay que instruirse y después, vuelvo a esto, como hombres tenemos que... No leer tenemos estados, la obligación de... no leer estados de WhatsApp, no solo eso. Sino buscar también información de sobre todo muchas mujeres que hace 40, 50, 60 años que vienen caminando en la calle con el feminismo. Bueno, pero esto que estamos haciendo es parte de eso, es del crecimiento. 2 hombres hablando puntualmente de todo esto me parece importante. Nos metemos de vuelta en el libro. Dale. Dice segunda edición. ¿Qué pasó de la primera a la segunda? ¿Te imaginabas tal impacto cuando empezaste a sacar plata de tu bolsillo para hacer el primer libro? La verdad que no. La verdad que publicar un libro en las situaciones, era 2019, donde había una crisis que perdura el día de hoy, una crisis económica, sí. Y donde yo sabía que la gente, por supuesto, prioriza llenar a la cena a comprar un libro. Obvio. Pero también entendía que yo tenía que hacerlo igual y que teníamos como equipo, porque es un libro que solo no se podría haber escrito nunca. A mí me acompañó Leni Cáceres, que es directora de Diario Digital Femenino, que siempre me acompañó en el proceso de escritura, me enseñó muchísimo, me sigue enseñando, sigo trabajando con ella. Pero decidimos que era una necesidad que ese libro salga a la calle. Y la respuesta fue excelente. Inmediata. La respuesta sobre todo del público piquense. Fue un libro que no salió casi de pico, más que en algún ejemplar en Santa Rosa. Wow. Fue un libro que hicimos una tirada de casi 400 ejemplares en octubre, y para enero ya no quedaban más ejemplares. Enero 2020. Enero 2020, exacto. Wow. No quedaban ejemplares dando vuelta. Y venía a colación esto que te decía fuera del aire. A mí me parece que, más allá de que sea yo quien lo escriba y de que sea Leni quien haya prologado la primera edición, había una necesidad de la sociedad de empezar a buscar algún tipo de respuestas en torno a los femicidios. Bien. Y me parece que el libro intenta hacer una primera aproximación. Digo, yo no tengo ninguna receta. Si la hubiera ya estaría circulando. Pero sí tenemos que empezar a visibilizar, empezar a discutir un montón de conceptos y demás. Y me parece que el libro va un poco en eso. Y de ahí esta segunda edición, digo, que nos agarró la pandemia. Sí. Yo quería que el libro esté editado acá en La Pampa, por una editorial de La Pampa. Y por suerte, con la editorial Siete Sellos, que es de Santa Rosa, es una editorial cooperativa. Sí, claro. Se sumaron a la propuesta, invitamos a Dora Barrancos a prologar esta segunda edición. Dora Barrancos es, la verdad que es una referente indiscutible del feminismo. Son de estas mujeres que hace 60 años que vienen caminando y militando el feminismo. Porque esto viene hace un montón de años que por ahí uno cree que es de ayer. Esto viene de la misma Revolución Francesa. Claro, en 1789 los tipos estaban escribiendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y Olympique de Gougache, creo que se pronuncia así, le decía, no, dice, ¿cómo la Declaración de los Derechos del Hombre? Y las mujeres, 1789, 1791, estaban discutiendo ya estos conceptos. Todavía estamos discutiendo. Y todavía estamos discutiéndolos. Cuando decimos buen día a todos y a todas, o cuando en los partes oficiales, en las actas del Estado, ponen los concejales y las concejalas, ¿qué pasa? ¿Te sorprende que haya gente que, porque justo dijiste esto, ¿te sorprende que haya gente que se ofende? Voy a usar un ejemplo brutal, pero que va de exacto a lo que estamos hablando, Andrés. ¿Te sorprende que haya gente que se moleste o se incomode por el lenguaje inclusivo, decir todes, y no con el número que acabas de dar vos de femicidio que llevamos el 2021? Por decirte una, que pueden ser miles: pobreza, corrupción, sí. Tengo todas. Sí, siempre hay lo que decimos, hay una indignación selectiva. A ver. Yo me indigno por las cosas que me gustan, porque no me gustan, y las que me gustan o que son más afín a mí, no me indigno, ¿no? Primero. Después, por supuesto, el lenguaje genera tensiones, el lenguaje está en movimiento constante. Todo el tiempo. Nosotros decimos garage, que es una palabra francesa, y no nos indignamos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos indignamos cuando el lenguaje cambia, cuando el lenguaje muta, como ha mutado tantas otras veces? Y aparte no para de cambiar. Por supuesto. Claro, buenardo, dice la gente ahora, y nadie se enoja. O cuando decís chingüengüencha, uy, qué divertido decir chingüengüencha, pero cuando digo todes, se enojan. Con una indignación que la verdad no entiendo. Entonces, no te gusta el lenguaje inclusivo, no lo asumas como tal. No lo asumas. Después de todo no dejan de ser palabras. Porque también he visto gente que lo asume y lo usa hermosamente bien, y que después en la praxis concreta no termina de aplicar esa inclusión. Que lo veo mucho en los órganos del Estado. Decirlo, pero después no hacerlo, sería la famosa frase. Exacto, es muy fácil por ahí incorporar el lenguaje inclusivo, pero a la hora de establecer políticas públicas para una real y genuina inclusión
de personas no binarias. Claro, qué temazo ese. Queda ahí dando vuelta. Entonces hay no sé cómo decirlo, hay un montón de aristas para ver. No le presto demasiada atención. De hecho, a mí me cuesta mucho asumir el lenguaje inclusivo como tal. A mí me cuesta muchísimo asumirlo porque vengo formado, esto que hablábamos al principio, en otra lógica, en otra dinámica. Sí, totalmente. ¿Sí? Me cuesta y me resisto, pero bueno, también hay otras estrategias. Uno puede decir personas, puede usar palabras no genéricas. Claro. Hay que ser también un poco astuto y también hacerle la reflexión, decir, a mí me cuesta decirlo en público y no me molesta. ¿Sos docente? Sí, docente de historia. Docente de historia. La escuela siempre estuvo en la línea de disparo. Me acuerdo que yo era muy pequeño, en el año 97, y mi madre estaba con la famosa carpa blanca en la Plaza de Mayo, reclamando, porque creo que hacía con el gobierno de Menem como 10 años sin tocarles un peso de aumento. Mucho, sí. Qué lindo, ¿no? Qué buena época esa. Sí, como para que no se repita. Sí, también la derivación de la educación nacional a las provincias, que significó un desfinanciamiento. Total. No vamos a hablar acá de educación, pero no, sí. pero te quiero preguntar un poquito de educación, porque en el marco de la educación tenemos un montón de cuestiones que estamos tocando recién. El lenguaje, ni siquiera te voy a preguntar de Lesi porque nos iríamos un poquito más, pero también es súper interesante. La manera de comunicar, porque hay mucha violencia por parte de alumnos y docentes y directores en la escuela que capaz que se traducen en no, lo estoy corrigiendo, o a mí me enseñaron así. Si tenemos una sociedad violenta, todas las expresiones de la sociedad van a ser violentas. Tal cual. Y en la escuela pasa mucho que hay violencia o hay bullying. No voy a generalizar ni voy a decir dónde pasa porque tampoco lo sé. Digo, en tu caso, a partir de esta presentación, vos sos padre. Sí. Bueno, yo también, eso nos genera también otras cuestiones. Sí, interpela muchísimo. ¿Cómo te planteas frente al alumnado en estos tiempos de tan particulares de, protocolos, volver, algunos sí, otros no? Mucha gente que uno la tiene que ver y decir, este chico no pudo aprender nada en la pandemia porque no tuvo internet, por decirte una cosa. No, es que la pandemia para la educación fue un desafío total, total. Implicó que muchas docentes se repensaran después de muchísimos años de dar clase de una manera que de un día para el otro tengan que darla de otra manera. Yo tengo 30 años, a mí me es más fácil adaptarme. Tal cual. Pero a un docente que tiene 60, que está a 2-3 años de jubilarse, hablarle de Zoom, hablarle de Google Meet, hablarle de Classroom, hablarle de un montón de conceptos que, de nuevo, nos indignamos por el TODES, pero no por esos conceptos. Tal cual. Cuesta muchísimo. Y después los docentes hemos hecho, por supuesto, primero está el personal de salud, y hay que decirlo que han estado en la vanguardia y en la trinchera hace un año sin descansar. Tremendo verlos. Es impresionante y no puede estar nadie por debajo del sistema de salud hoy. Y después las familias que obviamente han perdido a familiares por la pandemia y el coronavirus en sí. Pero los docentes hemos hecho un laburo muy silencioso desde nuestras casas, poniendo todo lo personal que teníamos, ¿sí? Dando clase, no te digo en pijama, pero casi a cualquier hora, para tratar de... Y dejando de lado la vida de uno mismo, ¿no? Para tratar de que nuestros pibes y nuestras pibas puedan llevarse algo que no se llevaron al no estar en el aula. Tremendo. Entonces, el desafío es total. El internet los pagamos nosotros. Todo lo que es conectividad sale de nuestro bolsillo, en nuestro celular, y todo lo que significa el deterioro de nuestros aparatos tecnológicos pasa por nuestra cuenta. Yo he tenido y conozco docentes con graves problemas de depresión, producto de estar encerrados tanto tiempo y tantas horas frente a una pantalla y demás. Entonces, hay todo un conglomerado de situaciones muy particulares y muy silenciosas que no se ven, y que a mí me hace estar orgulloso de los colegas y las colegas que tengo en toda la provincia de La Pampa. Nosotros, en 48 horas, dimos vuelta al sistema educativo. ¿Cómo es eso? La pandemia, el lunes de marzo, no me recuerdo bien qué fecha, creo que fue 16, una cosa así, se decreta feriado nacional. El martes los docentes volvimos todos a la escuela con una mano atrás adelante porque la verdad que no salíamos, y el miércoles... Esto el año pasado, obviamente, claro, se entiende. 2020, sí. No estás en el futuro todavía. Sí. Estaría bueno. Y el miércoles mismo se decreta la cuarentena nacional y demás. Nosotros para el jueves, viernes más tardar, la mayoría de los docentes ya sabíamos cómo dar clase. Dimos vuelta a un sistema educativo provincial entero, sin acompañamiento del Estado, que vino con los meses después, con algunas que otras herramientas, con más traspié que acierto, vino mucho más atrás. Por eso también, y volviendo a la otra pregunta, las transformaciones siempre se dan desde abajo. Nunca son institucionales las transformaciones, siempre se dan desde abajo. Los docentes dimos vuelta completamente al sistema educativo de La Pampa. ¿Volverá a ser el de antes? Para mí no hay manera de volver al sistema educativo anterior. Mejor. Primero por la pandemia, el lunes arrancamos las clases presenciales y no vamos a volver a la manera tradicional. Pero también porque todos aprendimos
algo al menos, creo. Si no aprendiste nada, no pasa nada. Puede pasar. Pero puede pasar, no hay que sacar una lección de todo, hay que terminarla con eso. Pero sí no analicemos todo, carajo, claro, por favor. Pero sí creo que aprendimos que hay una nueva manera de educar, donde la tecnología es un bastión importante. Tal y donde cual. las brechas sociales, donde los sectores pobres no pueden acceder a tecnología, es la gran deuda también de la democracia. Señoras y señores, Andrés Borrello, historiador, escritor, está aquí su libro y les voy a recomendar, están haciendo un podcast. ¿Dónde está el podcast de que le mando un beso grande a mi amigo en común, Juan Ricciardi, que ha estado en este proyecto? Contámelo Sí. brevemente porque no me quería dejar de preguntarte. Yo siempre como que, además del caso de Carla, me dediqué un poco a investigar sobre otros casos de violencia de género y femicidios en La Pampa. Bien. Y había como historias súper interesantes y me parecía que también en pandemia había que aprovechar estos nuevos recursos que estaban saliendo a la luz. Y el podcast explotó durante la pandemia, el consumo de programas de radio on demand, lo que se dice. Sí, que sí. tampoco nos quejamos del on demand, pero sí nos quejamos del todes. Entonces a partir de ahí salió la idea y empezamos a armar un equipo con Lenny Cáceres como la supervisora de los contenidos, Juan Ricciardi que hace la producción y la edición de sonido, y Agustín Ondano que hace todo el diseño gráfico, y yo que soy la locución y los guiones. Empezar a contar algunas historias sobre femicidios en la provincia de La Pampa. Es tremendo. ¿Dónde se puede escuchar? ¿En Spotify? Se puede escuchar, está en Spotify, sí. uno pone femicidas Femicidas. y aparece. Bien. Y creo que en YouTube también está, también como femicidas. Hay 5 episodios de la primera temporada. Bien, te iba a preguntar. Y estamos craneando un poco la segunda temporada. Recomiendo mucho el podcast del femicida Gonzani, porque a veces repetimos mucho la historia, esa frase horrorosa, vamos por parte, dijo Gonzani, y después hizo la mujer. Tremendo. Es horrorosa, pero también en el podcast abordamos eso, de cómo naturalizamos la violencia repitiendo una frase como esa. Hay que ser realista y sincero. En mi caso no lo escuché, pero me entusiasma muchísimo la propuesta. Felicitaciones porque hay que meterse en la moda tecnológica como lo hacemos nosotros. Y me parece que eso de escuchar, te pones los auriculares y te pones a escuchar de una manera épica hablar de estos temas sensibles. ¿Dónde se encuentra la segunda edición de La Volvería a Matar, señor? El libro, la segunda edición, podemos encontrarlo acá en Pico en Textualmente Librería, Claro que en sí. la avenida, en Rincón del Arte tengo que llevar en estos días, todavía no he podido. En Santa Rosa, en Fahrenheit Libros, en 451 Libros, y en la propia editorial, que también tiene una pequeña librería que están haciendo, Bien. que es en La Roca Sáenz Peña, editorial 7 Sellos. Si no, le escriben en las redes, 7 Sellos, y coordinan con ellos y se los mandan. Andrés Borrello también lo pueden buscar en sus redes sociales y ahí van a tener problema. material. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y un gustazo que haya venido. No, gracias a ustedes, la verdad que está muy lindo todo esto, y a la gente, por supuesto, gracias por la atención, por escuchar. Banquemos los medios comunitarios, banquemos los medios independientes, banquemos los medios que están haciendo, que es necesario, no es importante, es necesario que nuevos medios, nuevas voces Sí, señor. Estén al aire, hay que inundar los medios con nuevas voces. Gracias, Así que Andrés. Gracias a vos. Señores, lo despedimos. Al señor Andrés Borrello, pedazo de libro, literal, que no tuve la oportunidad todavía de leer, pero de experiencia propia. Mi madre me dijo, las tripas se te saquen. Así que hay que tener un poquito de aguante, respirar hondo y meterse con estos temas.